es diferente a retroceder. Gracias, Solecita. No, yo tengo acá diademas. Vamos a tomarnos un momento para orar. Es necesario por tantas cosas. Gracias. ¿Me haces un favor? Es en el siguiente escalón. Si no, no me ven. Gracias. Vamos a orar porque necesitamos conectarnos con el Señor. Más aún, la alabanza nos ayudó muchísimo, pero es necesario que nosotros podamos. Yo creo que eso se está moviendo demasiado. Si algo te pido, no te preocupes. Amado Rey, nuestro corazón está alegre, Señor, porque nos has dado este regalo. Pero me ponías muy fuerte en el corazón, Dios, orar por los últimos acontecimientos, Señor. Ayer lamentamos muchísimo el accidente de tránsito que hubo en nuestra ciudad, 2 accidentes, casi a las horas similares, Señor, y de muchísima categoría, Dios. Gracias, Señor, porque tú protegiste la vida de estos niños, Señor. Pero te oramos por las familias que hoy están de luto, Padre. Por esas personas, Señor, que dieron su vida para salvar a estos niñitos, Dios. Y sabemos, mi Rey, que tú tienes el control absoluto de todo, Padre, que nada sucede si tú no lo permites. Pero también sabemos, Dios, que es una situación que nos duele, Señor, que nos debemos acercar, Señor, a estas personas que están hoy dolidas, mi Rey. Y no dejamos de pensar en eso, y no dejamos de pensar que pudo haber sido para nosotros el accidente. Por eso se nos hace tan urgente, Señor, compartir tu evangelio, Dios. Porque hay tantas personas que se están perdiendo, Señor, con una eternidad, Señor, sin ti. Yo te oro, Dios, para que nos pongas en el corazón, mi Rey, esta mañana, ese anhelo, ese deseo, esa desesperación por compartir de ti, Señor. Si una mujer comparte a una persona, serán 1000 personas conociéndote, Señor. Espíritu Santo, haz esa obra hoy. Queremos, Señor, que fluyas a través de cada corazón. Te necesitamos tanto. Queremos que apacigues nuestra carne, nuestros sentimientos, Señor. Sabemos que en casa quedaron a veces niños, esposos, familia. Que nada nos distraiga, Señor. Que estemos aquí ahora contigo, Señor. Fluye tú a través de cada corazón, trayendo enseñanza, Señor, impartiendo vida a través de tu palabra, Padre. Fluye, fluye, Señor. Esa imagen me encanta porque podemos pensar, es una historieta de Roca Kids, y no es así. El Antiguo Testamento, la mayor parte son textos narrativos. ¿Qué quiere decir narrativos? Que están narrando hechos que acontecieron, literal. O sea, no están inventando nada. Me gusta mucho cuando me dice el pastor Darío, cuando habla de hechos de los apóstoles, son hechos, no son historietas, no son inventos. Y ese Antiguo Testamento nos está diciendo que regresemos una y otra vez a esas escrituras para que recojamos, como nos decía ayer Damaris, muchas enseñanzas espirituales que tiene para nosotros. Entonces no nos perdamos de ir una y otra vez a estos textos y que podamos descubrir allá el carácter y los atributos del Señor, porque es allí donde lo vamos a conocer muchísimo más. Vamos a conocer su poder, vamos a conocer su majestad. Y cuando estaba estudiando esta porción que me correspondió, me empeliculé demasiado, vi inclusive la película del cruce del Mar Rojo y fue súper fascinante. Y me ponía yo a pensar y me recordaba, yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Búsqueda Implacable, que es así súper de suspenso, súper violenta. Y yo me imaginaba a Dios diciéndole a la faraón, deja ir mi pueblo. Y no le contó hasta 3, le contó hasta 10. Pero también tenía un propósito con eso, que no es el tema de hoy. Pero esa búsqueda implacable, en esta película sabemos que es súper chévere, pero que es
no es de la vida real. A mí me gusta mucho cuando veo películas que dicen al final, historia de la vida real, y uno dice, ¡ah, wow, eso pasó, qué tan tremendo! Búsqueda implacable no, pero la película que vamos a ver hoy son hechos reales, hechos que sucedieron. E inclusive esta porción se dice que es el segundo milagro más grande que narra la Biblia después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando el Señor separó las aguas. Entonces, hoy nos vamos a poner de frente en algo bien importante. Vamos a trabajar básicamente en 5 capítulos. No me bajes la presentación, que la necesito mucho. Vamos a ver entonces una gran película hoy. Vamos a empelicular hoy, que como mujeres podemos soñar y podemos imaginarnos muchas cosas. Vamos a iniciar, vamos a leer mucha palabra, porque hoy queremos que el Señor nos hable. Ayer la chica de prensa me contaba que la expectativa más general, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. Bienvenida, Dios le va a hablar, porque vamos a hablar Biblia, vamos a escuchar la palabra de Dios, y el pastor nos enseñaba que cuando la palabra se lee es Dios quien habla. Entonces, chuleado esa expectativa, qué maravilla. Vamos a mirar entonces en Éxodo 13, del 17 al 22, un primer capítulo, son 5, la protección divina para el pueblo. Vamos a leer entonces: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, recuerden que ayer ya salimos ya de Egipto, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era más corto, pues pensó, si se les presentara batalla podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Entonces es muy chévere porque uno se pone a leer, no los llevó por un camino, quiere decir que había un camino más corto y mucho más fácil. Y podemos entender por qué no nos llevó por esa ruta, que nosotras a veces creemos que nuestros caminos son mejores y que el Señor se está demorando mucho y que nosotros tenemos una ruta muchísimo mejor. Y el Señor tuvo unos aspectos fundamentales porque los llevó por otro lugar. Uno de ellos es que Él tenía planeado ahogar a los egipcios en el Mar Rojo. Eso no se los hubiera podido haber imaginado a los israelitas, porque los pensamientos del Señor son más grandes que los nuestros. Otro es, cambiándole de ruta, y esa rutica los iba a llevar por el desierto, que lo vamos a ver más adelante en el día. Era necesario pasarlos por el desierto para probar su corazón y para que se conocieran mucho mejor. Igualmente era necesario que hubiese esta obra sobrenatural para que ellos conocieran el poder de Dios y conocieran y le temieran también, porque los caminos de Dios siempre son perfectos, nunca se nos olvide eso. Y cuando Él dice que no quería pasarlos por el lado de los filisteos eran guerreros, tenían armas, y los israelitas eran agricultores, eran constructores, no estaban preparados para la guerra. Y cuando nosotros acabamos de conocer a Cristo, no estamos todavía con musculito espiritual, y el Señor es todo lindo que nos lleva así despaciecito. Él va dejándonos avanzar. Entonces es muy lindo que nosotros podamos anclarnos sobre la roca, y si tú tomaste la decisión ayer por Cristo, ten la determinación de permanecer con Él. No te desvíes ni te desanimes, como nos insistía ayer Damaris. Avanzando en el versículo, Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Me encanta cómo José tenía esa certeza. ¿Qué es la certeza? Saber que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Y cómo adquirió José esa certeza? José tuvo un carácter cultivado. Y les quiero contar cómo fue su carácter cultivado. No, mejor también esa película se la recomiendo. Esa película yo la llamaría como José el de carácter cultivado. Véanse esa película, es muy interesante. Y fue muy lindo porque eso nos muestra que José tenía fe radical en el Señor, y que eso fue una profecía de José, que Dios se la recordó a Moisés, porque fueron muchos años después, fueron 460 años más o menos después, porque Dios siempre cumple sus promesas. De pronto podemos pensar que se demora en nuestra mente limitada, pero Él siempre cumple sus promesas, y nada en la palabra de Dios es en vano. Eso nos lo dejan para que nosotros lo podamos entender. Y cuando nos recuerdan acerca de que se llevaban los restos de José, en el Nuevo Testamento nos afirman en esta porción: donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Eso era como
como un tipo de Cristo, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros los que vivimos siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Siempre le pedimos al Señor, más de mí, más de ti, menos de mí. Y eso significa ese tema, que nosotros llevemos la muerte de Cristo en nosotros, que cada día podamos morir a nosotros mismos también. Sigamos con la lectura. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego los dejaba de guiar por la noche. Un desierto, yo no conozco un desierto, muchas personas me lo han contado que lo han conocido. Los que saben, en la noche sin luz no se puede caminar. Dicen que no se puede ni siquiera mirar la mano a una distancia, porque la oscuridad es absoluta. Y miren tan lindo el Señor, cómo se ve la mano del Señor ahí cuidándolos, porque sabemos que el caminar de nosotros en este mundo caído va a ser peligroso, vamos a tener dificultades, pero el Señor siempre nos va a decir: yo voy a proveer lo que tú necesitas para caminar conmigo. Yo voy a estar contigo, te voy a cuidar, te voy a guiar. Y eso pasa con los que hoy conocen a Cristo. Hoy nosotros tenemos el camino, tenemos la luz, y miren la diferencia de los que no tienen a Cristo. Están en la oscuridad, tienen su entendimiento entenebrecido y no pueden caminar, y fácilmente pueden caer en las trampas del enemigo. El Señor siempre será nuestra guía, será nuestro GPS para caminar. Por eso Él nos dejó un manual, nos dejó la guía, la ruta, el mapa, y por eso lo debemos de conocer, para que no andemos en tinieblas y podamos tener la certeza. Y me encanta cómo la palabra dice: jamás los dejó de guiar, jamás. Y eso el Señor te lo garantiza a ti. Una vez tú estás en Cristo, una vez tú eres una hija de Dios, Él jamás te va a dejar de guiar. Me parece tan tierno el Señor, me parece, es una parte como tan tierna. Para mí esa fue una de las promesas que trajo mucha sanidad a mi corazón, después de que muchas personas me habían abandonado, personas importantes para mí. Él me dio la promesa de que jamás me abandonará, nunca me dejará, jamás. Y eso lo tenemos que grabar en nuestro corazón, porque muchas veces tenemos esa ausencia en nuestro corazón. Si vemos este caminar hasta acá, alguna puede dudar, al menos puede dudar alguna vez del cuidado del Señor. Yo creo que no habría ninguna duda. Sigamos entonces en nuestro capítulo. Vamos a leer el 14. El propósito divino con la salida del pueblo. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordena a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. La palabra de Dios nunca tiene ninguna palabra que sea por alguna razón, siempre nos deja una palabra. Y quise buscar los significados de esas regiones. Pi-Hahirot significa lugar de libertad, rescate. Yo creo que acá. Migdol, torre o fortaleza. Y me encanta Baal-Zephón porque era el dios de los paganos, el ídolo máximo de los pueblos que estaban en todo alrededor. Y el Señor quería asegurarse que Faraón, que es una especie de, pues es como la figura de Satanás, él vea cómo él liberta a su pueblo, que ellos estén muy enterados de lo que está sucediendo. Seguimos con la porción. El Señor siempre nos va a recomendar, es muy lindo porque cuando vamos a leer esta parte dice: el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Dice el Señor: yo por mi parte endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Y ese es el pensamiento del mundo. Faraón creía que ya eran pan comido, que ya, mejor dicho, los iba a coger cerquita. Y se le olvidaba que ellos tenían un Dios todopoderoso. Faraón vio el poder de Dios cuando los sacó de Egipto. Y muchas veces nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestra vida y muchas veces aún dudamos. Nadie va a convertirse por los milagros, sino por el evangelio. Hay muchas personas que ven sanidades, que ven muchas cosas suceder en familias, en vidas, pero solamente proclamar la palabra de Dios es lo que les puede traer la conversión.
Desafortunadamente muchos permanecen en la necedad. Y eso pasaba también con los fariseos. Vieron todas las obras y milagros que el Señor Jesús hizo y aún así no creyeron. Y desafortunadamente así nos vamos a encontrar a muchas personas. Y cuando las personas se ponen necias, el Señor los entrega a su necedad y a sus deseos engañosos. Y esa finalmente es la disciplina de cada persona que no quiere, que decide en su corazón no creer en el Señor. 5 y 7. Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer cuando a los israelitas y dijeron: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo podría dejar que se fueran los israelitas y abandonar su trabajo? Al momento ordenó el faraón que se prepararan su carro, echando de mano de su ejército. Se llevó consigo de los mejores, 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, y cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El enemigo mandó sus mejores carros. Y me encanta porque muchas veces nosotros creemos que el enemigo es poderoso, y sí es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y cuando nosotros salimos de Egipto, Él va a querer volver a sacarnos, pero venga, ¿cómo se me va a ir de este lado del reino? No, el reino de las tinieblas Él es mío y va a querer pelear por nosotros, pero el Señor es hermoso. Y nos dice: el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Yo imaginaba a los israelitas todos contentos saliendo de Egipto y no pensar lo que se les venía encima. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando se acampaban junto al mar, cerca de Piahirot y frente al Baal Zephón. Mire que a dónde los alcanzaron, donde Dios dijo exactamente que los iban a encontrar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está al control absolutamente de todo. Él sabe todo lo que va a suceder. Nos enseña la palabra que no se cae una hoja si Él no lo autoriza. Y Él nos dice, ¿qué nos dice? Que Él sea el que lo diga, no lo diga yo. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Esa porción me gusta mucho porque yo me imagino, y veía la película ayer, ellos acá en el planito al frente del mar y vieron por la montaña que veían millares y millares de egipcios, y ellos dijeron: Dios mío, ya nos acogieron. Y siempre se nos olvida, por eso el Señor dice: recuerda, se nos olvida quién está con nosotros, se nos olvida cómo lo hizo. E inmediatamente sintieron temor. Y ayer hablábamos de que podíamos sentir el temor, pero que inmediatamente cobráramos sentido y dijéramos: venga, ¿qué atributo de Dios aplica en este caso? Y me encanta porque Moisés, aquí por ejemplo ellos cometieron 2 errores fatales. Pusieron los ojos en el problema, y muchas veces nosotros, como le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua, miró las circunstancias y se hundió. Y nosotros muchas veces nos fijamos en las circunstancias, en la situación difícil, el hijo, el esposo, la economía, y nosotros no recordamos lo que el Señor ya ha hecho en otras ocasiones. Clamaron al Señor con desesperación, como los discípulos en el barco cuando Jesús dormía. Y cuando acá me encanta ver cómo muchas veces ellos no conocían lo que ya el Señor les había dado en su libertad. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Ese déjanos en paz, me acuerdo cuando uno está evangelizando a alguien que le dice a uno: ay no, ya déjame decirme, no, déjame aquí tranquila, no, yo no quiero conocer de Cristo. Preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés, yo lo admiro mucho porque tan paciente, tan bondadoso. Y a ellos se les había olvidado cómo vivían en Egipto, que eran esclavos, que no tenían paz, que tenían tristeza, hablando del Egipto nuestro, que no tenían sosiego, que no tenían esperanza, pero ellos preferían quedarse allá. Y muchas veces esa misma ingratitud nos lleva a pecar delante del Señor. Y en esas circunstancias se pone a prueba nuestro corazón y sale lo que nuestro corazón tiene. Esas circunstancias nos pujan y sale lo que en nuestro corazón está. Pero Moisés, tan bonito como les dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones. Cada que yo leía, porque leía, el Señor me regalaba tantas cosas, y en ese mantengan sus posiciones suena como tan normal, y me recordaba el pasaje que el Señor dice: resistan al diablo con su integridad, con su santidad, mantengan su posición en Cristo, mantengan su identidad,
manténganse limpios. Y miren, mantengan sus posiciones en Cristo, qué lindo eso. Y hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Y el Señor, cuando nos dice no temas, en Curiosidades de la Biblia dice que hay 365 palabras de no temas en la palabra de Dios, casi que uno para cada día. Pero si es día, año bisiesto, entonces guarda dos para un día que estés muy angustiado y así dices por la mañana y por la tarde también lo tomas. Pero me encanta cuando el Señor Jesús nos dice, no tengan miedo, rebaño pequeño. El Señor es el Todopoderoso, Él nos libertó, no nos va a cuidar. Miren qué hermosura, nos corresponde a nosotros hacer algo, es resistir al diablo, manteniéndonos en integridad, manteniéndonos en santidad y no nos va a poder tocar. Mire qué hermosura. Ellos no están viendo en la tempestad quién está al control. Y el Señor Jesús, mi pequeño rebaño, ¿por qué temes? Yo estoy contigo. La solución divina para el pueblo. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara. Moisés tenía que levantar la vara. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. A mí esta porción me ministró tanto, les voy a contar por qué. Hay una palabra clave ahí. ¿Por qué claman a mí? Y estos días Isabelita nos dio un regalo espectacular. Ha sido un regalo para nosotras toda esta temporada. Y nos dio la Biblia hebreo-español. Y ha sido muy fascinante porque cuando uno se encuentra una versión, uno empieza una versión diferente, uno empieza a leer y uno, y como dice aquí de chévere, y como dice esto de chévere. Y mi esposo me dice, no leas más, son las 1 de la mañana y tenemos que acostarnos, por favor no leas más, porque es como fascinante. Y me encontré una perlita que no se imaginan. ¿Cómo dice en esa Biblia hebreo-español? ¿Por qué clamas a mí? Dice, ¿qué clase de oración es esa? Ayer viendo la película estaba Moisés, ellos todos alegando allá, mira, nos van a coger, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés se vino aparte y se paró aquí al frente del mar con la vara y nunca sabemos qué estaba clamando Moisés, pero el Señor le pregunta, ¿por qué clamas a mí? Y Moisés estaba ahí todo triste ayer en la película y le decía, Señor, y entonces esto fue todo, y entonces ya no va a pasar más nada, ¿y qué vamos a hacer? Y el Señor le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Miren qué oración tan tremenda. El Señor le dijo, no entiendo, ¿qué clase de oración es esa? Les prometí salvarlos, voy con ustedes, me estás clamando que los salve. Me pareció muy tremendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes de pronto le dicen a una amiga, pero no, sí me vas a ayudar, pero seguro. ¿Pero por qué me estás diciendo eso? ¿Acaso no me conoces? Yo nunca te quedaría mal. Y confiamos más fácil en el hombre. Y sabemos que esa amiga, esa super amiga nunca me va a fallar y finalmente termina fallando. Y el Señor que nos ha mostrado su fidelidad, su compañía, su cuidado, muchas veces no creemos, muchas veces no le creemos a Él. Y es muy chévere porque aprendíamos también en una charla que nos dieron los pastores Arcila, acerca de las oraciones inadecuadas que muchas veces hacemos, así como esa. ¿Qué clase de oración es esa? Y oramos al Señor muchas veces, muéstrame que me escuchas. El Señor en la palabra de Dios nos dice que nos escucha cada que vamos a orar. Le decimos, no me rechaces. En su palabra nos está afirmando que no hemos sido rechazados. A veces le pedimos, ¿cómo podrías perdonarme? La cruz del Calvario ya lo hizo todo. A veces le pedimos, no me abandones. Él ya nos prometió que jamás nos dejará y jamás nos abandonará. A veces le pedimos, no cierres tus oídos a mi oración. Su palabra nos afirma que Él tiene sus oídos abiertos a nuestras oraciones. ¿Por qué no me hablas? Nos habla cada que queramos abrir la palabra de Dios. Toma el control, una de las más populares. Él tiene el control absoluto de todo. Entonces es muy importante que si nosotros
conocemos la palabra de Dios perfectamente, vamos a hacer oraciones adecuadas, oraciones bíblicas que no contradicen lo que el Señor ya nos dijo. Y que el Señor no nos vuelva a decir, ¿qué clase de oración es esa? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Perdón, como diría uno, hello, ¿me estás diciendo eso? Y cuando nosotros no le creemos al Señor, estamos tirando nuestro escudo de la fe al suelo y vamos a ser víctimas de engaños. Cuando nosotros confiamos en el Señor, se abre el paso por el Mar Rojo y se abren puertas inesperadas para muchas cosas. Lo importante es creerle al Señor y saber que Él no miente en ningún momento. Y cuando nosotros comenzamos a marchar, que es comenzar a obedecer y a creer, el Señor empieza a manifestar su poder. Muchas veces nosotros esperamos que el Señor haga las cosas. Hay cosas que nos corresponden hacerlas a nosotras. Y pensaba yo, muchas veces que el Señor nos dice, haz esto, aquello. A Moisés le dijo, mire que yo por eso hacía énfasis, a Moisés le dijo, levanta la vara. Hay cosas que nos corresponde hacer a nosotros para que el Señor pueda desatar su poder. El Señor muchas veces nos dice, deja esa relación que tienes, que es nociva, que no te conviene, que estás en yugo desigual. Nos dice muchas veces, deja esa adicción. Muchas veces nos dice, deja ese hábito. Por ejemplo, yo en este momento por mi diagnóstico tengo que hacer elíptica todos los días y me da una pereza. Yo soy sentada en el sofá y yo, Señor, ayúdame, te necesito hacer elíptica. Él me dice, pero párate. Entonces yo tengo que marchar, empezar a obedecer y cuando me paro en la elíptica sin ninguna gana, ya le empieza a desatarse el poder y me ayuda a tener esa capacidad y esa fuerza. Porque desafortunadamente hoy hay gente que no ha visto el mar abrirse porque ha preferido el Egipto en que vive. Una frase del pastor Núñez. Prefieren el Egipto donde viven, por eso no han visto abrir el mar. Qué tristeza. Continuando, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Me parece el Señor tan magnífico. Mire lo que el Señor hizo. Vienen los enemigos detrás de ti, simplemente Él se da para adelante y se para detrás de ti y te protege. En algún momento yo les he contado un atentado que tuve y yo recuerdo que yo sentía que las balas me pasaban por la cabeza y nada me tocó. Y ese pasaje me recordaba eso, que a veces se me olvida. Y sentía yo el Señor en la retaguardia, cubriéndome de los enemigos. Y eso lo va a hacer permanentemente. Él siempre ha sido fiel y siempre lo será. Cuando el versículo anterior también hablaba de que el Señor se iba a cubrir con su gloria a costa de los israelitas, me acordaba yo de los libros de Daniel, que el Señor con los amigos de Daniel, con Daniel mismo, en el foso de los leones, en el horno de fuego, lo que hizo fue que todo el pueblo decretara que se adorara al Dios de Daniel y al Dios de Daniel y sus amigos. Es tu vida un testimonio para que la gente pueda decir que Dios adore al Dios de María Isabel. Qué rico fuera. Esa película es bien interesante, Daniel. Se la tienen que ver. Moisés extendió su brazo sobre el mar, Moisés. Y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Me encanta porque cada palabra tiene un significado impresionante. Y me acordaba también yo de Elías el Extremo, otra película interesante en el libro de Reyes, cuando estaba peleando con los profetas de Baal. Y ustedes tienen que leer eso, es bien atrevido ese Elías como se burlaba de ellos. Él solito contra una cantidad y le echaba agua a la zanja. Ellos tenían que hiciera fuego y él sobrado, con una fe impresionante, le echaba hasta agua. Y me acordaba yo esto de tierra seca, cómo el Señor se glorificó ahí también. Tienen que ver esa película. Elías el Extremo, diría yo. Miren que el Señor los hizo pasar por tierra seca, no era que los israelitas empantanados, no, tierra seca, porque el Señor se glorifica con todo.
Cuando nosotros tenemos miedo, no es sino ir a la palabra y recordar que el Señor siempre va a estar conmigo en la retaguardia, me va a proteger, me va a cuidar de mis enemigos, Él nunca me va a abandonar, siempre va a estar conmigo. La victoria divina para el pueblo. Los egipcios los persiguieron y todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Es chévere pensar, y vean la película, estos con sus caballos así, todos soberbios y todos altivos, engreídos, y los otros israelitas a pie. Y uno podría decir, pero ¿por qué a pie? El Señor les pudo haber dado unos caballos increíbles también, pero precisamente se trata de que nosotros veamos que en nuestra debilidad el Señor se fortalece. Los israelitas iban a pie, y los super caballos y los super estrategas, mejor dicho, y yo me imagino cómo quedaron los presumidos después, totalmente confundidos, porque ¿qué pasó? Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego. Yo leo y por mi mente pasan tantas cosas que viví con el Señor y cada palabra que está en otro color tiene tanto significado, ya les voy a contar, y me conmueve. Y sembró la confusión entre ellos, hizo que las ruedas de sus caballos se atascaran, de modo que se les hacía difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Miren tan clave eso, cuando ya estaba por amanecer. Ustedes han escuchado que es como ese tiempo de dolor, de necesidad, de angustia, esa noche oscura. Y cuando el Señor dice que ya cuando va a amanecer es que se vienen a resolver las dificultades y nosotros pasamos toda la noche angustiadas, la noche espiritual hablando. Y el Señor miró al ejército. El Señor siempre en el cielo nos está observando, nos está mirando, Él está mirando toda la tierra todo el tiempo. Y mire cómo hizo que se atascaran, pero mire esa última frase, el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. El Señor se los prometió, ¿cierto? Y lo hizo tal cual lo cumplió. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Porque cuando el Señor va a acabar con nuestros ídolos, Él acaba con todo, no deja nada, absolutamente nada. Y hay una frase que dice, cuando la noche está más oscura, pronto va a amanecer. Salmo 46 dice, al rayar el alba, Dios les brindará su ayuda. Qué hermosura. Y nosotros vemos cómo estos soberbios quedaron. Vamos a mirar acá. Bueno, acá. Ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder del Señor que había desplegado contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Miren qué tan importante eso. El Señor nos demuestra su poder, nos demuestra su capacidad, nos demuestra lo que puede llegar a hacer por nosotros. Y nosotros hemos visto enemigos nuestros ser derrotados, y aparecen nuevos enemigos y dudamos de eso. Realmente la importancia de esta porción de la palabra de Dios es que nosotros podamos saber que Él es nuestra suficiencia. Dios es suficiente, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios es justo, Dios es amor, Dios es fiel, Dios promete y Dios cumple. Muchas veces nosotros en nuestro caminar cristiano estamos dudando tanto, y desafortunadamente nosotros vamos a las Escrituras y las leemos como lo hicimos hoy, y simplemente lo leemos como un libro más, como si fuera la prensa de la mañana, y no es adecuado. Porque si yo voy a irme a las Escrituras y sé que esta es la palabra de Dios, yo necesito que esta palabra penetre en mi corazón y cambie mi vida, pero la debo creer. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que estos textos del Antiguo Testamento narrativos son hechos reales que sucedieron, pero que esos hechos reales nos están trayendo verdades espirituales a hoy, y que hoy nosotros podamos entender que el Señor quiere, así como te rescató anoche, quiere que tú lo conozcas, que tú conozcas con quién vas a empezar a caminar, que tú conozcas y que tú tengas la certeza de que Él te va a proteger, que Él te va a llevar por un camino verdadero, por la vida, te va a llevar a una sanidad espiritual, y que no solamente quiere hacerlo contigo, sino con toda tu familia. Cuando ayer veíamos el accidente
de tránsito, yo me conmoví mucho porque no es en vano que hoy estemos 1000 mujeres invocando al Señor. Y Satanás odia a las mujeres. Y ustedes son madres, van a ser madres o han sido madres del remanente del Señor. En ustedes está el legado de esos hijos y de esas hijas que van a conocer del Señor. Y el Señor nos invita a que como madres, tías, abuelas, hermanas, les enseñemos la palabra de Dios de día y de noche, en todo momento, en todo lugar. Porque si nosotros no se los entregamos, ¿qué va a pasar con nuestro remanente? Y ustedes están aquí con una cita especial hoy. Estamos escuchando narraciones, estamos escuchando lo que el Señor hizo en otro tiempo, que aún lo puede hacer, porque Él es un eterno presente. Lo que hizo ayer lo volverá a hacer. Y cuando nosotros vemos, me encanta en la porción que habla de que el Señor durante toda una noche sopló un viento fuerte, recio, para separar las aguas. Durante toda la noche sucedió ese hecho sobrenatural milagroso y los israelitas todavía no se han dado cuenta que eso estaba sucediendo. Y el Señor está obrando en tu vida. Él está trabajando por ese milagro, está trabajando por esa sanidad, por esa conversión de tu familiar. Pero nosotros hasta lo cantamos y ni siquiera lo creemos. Y nos desesperamos y desconfiamos. Y el Señor está obrando. A ti te corresponde hacer algo, sí, creerle, buscarlo, amarlo, enamorarte, deleitarte en Él, creerle sobre todo, porque lo tenemos que honrar con nuestra fe. Y el Señor está obrando milagros. En este momento aún está obrando en milagros en tu vida. Ayer oraba yo al Señor, Señor, un cerro de peticiones fueron entregadas. Y el Señor ya está obrando. Y quiero que pudiéramos escuchar testimonios de la respuesta que tuvimos a todas esas peticiones ayer. Qué rico ver y enterarnos de esas sanidades, de esas conversiones, de ese avivamiento que está sucediendo. Porque esto no puede ser en vano, esto no puede ser un evento de fin de semana. Esto no puede ser algo emocional y de camiseta y de cosas bonitas, no. Esto tiene que ser algo que trascienda, algo que vaya y que la herencia que vamos a entregar, lo que tenemos que impartir a nuestros hijos, a las personas que vienen detrás de nosotros, es fundamental. Pero nosotros no podemos contar, no podemos entregar algo que no conocemos. Y desafortunadamente no conocemos al Dios de la Biblia. Muchas veces creemos conocerlo, pero muchas veces nuestras oraciones, nuestras dudas, nuestras angustias nos demuestran que no lo conocemos y no lo vamos a conocer si no vamos a estar acá. Ustedes no se imaginan todo lo que... Yo seguía leyendo y el Señor me seguía regalando. Yo le dije, no, Señor, porque es que apenas tengo 40 minutos. Limitémonos, por favor. Ay, ustedes van a encontrar muchas más. Esa película es maravillosa. Y esto me encanta porque esta última parte realmente está en el capítulo 15, donde habla del cántico de Moisés. Finalmente fueron liberados y cuando ellos vieron esos egipcios ahogados y vieron todos los cadáveres de sus enemigos, ¿se imaginan ustedes poder ver todos sus enemigos derrotados y ya, mejor dicho, eliminados? Esa alegría de ver esa enfermedad, de ver ese dolor que tenemos aniquilado por el Señor. Eso, la vez pasada aprendíamos que los muertos no alaban, solamente los redimidos pueden alabar. Y ellos al pasar por el Mar Rojo y encontrar ese libertador que fue Moisés, pero realmente es una prefigura de Cristo, y pasar por el Mar Rojo, que es el bautismo para nosotros en el Nuevo Testamento, ellos redimidos, ellos ya entendiendo la libertad que tenían, se sorprendieron demasiado. Vamos a ver lo que dice la palabra. Éxodo 15, 1, 21, lo van a leer en casa, pero realmente me brinqué al versículo 20. Entonces Miriam, ¿dónde está mi Miriam? ¿Dónde está mi alabanza hermosa? La Miriam de Casa Roca, que es nuestra Vicky. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta. ¿Dónde están las panderetas? ¿Sí trajeron las panderetas? Y mientras todas las mujeres seguían danzando y tocando panderetas, Miriam les cantaba así: canten al Señor que se ha coronado de triunfo y arrollado al mar a los caballos y jinetes. Me llamó mucho la atención porque el cántico de Moisés, alabanza, cántico de Moisés, empieza a narrar y Moisés se derrama en alabanzas. Ustedes pueden leer ese cántico de Moisés que es maravilloso, es maravilloso. Cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar los caballos y jinetes.
El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. Los mejores oficiales egipcios se ahogaron en el mar rojo. Las aguas profundas se los tragaron, como piedras se hundieron en los abismos. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder y tu diestra, Señor, despedazó al enemigo. Fue tan grande tu victoria que derribaste a tus oponentes, diste rienda suelta a tu ardiente ira y fueron consumidos como rastrojo. Bastó un soplo de tu nariz para que se amontonaran las aguas. Las olas se dirigieron como murallas, se inmovilizaron las aguas en el fondo del mar. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo. Repartiré despojos hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. Pero con un soplo tuyo se los tragó el mar. Se hundieron como el plomo, aguas turbulentas. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara con grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos. Los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab. Los cananeos perderán el ánimo, pues caerá sobre ellos el pavor y el espanto. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que les haya pasado a tu pueblo. El pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario donde tú, Señor, te hiciste. El Señor reina por siempre y para siempre. Y mientras Moisés cantaba esto con los varones, Miriam se llevó las mujeres aparte y empezó a cantar un cántico diferente. Y es muy lindo porque ellas, deleitadas en el Señor, como lo podemos hacer hoy, voy a invitarlas a que nos pongamos de pie y le demos gracias al Señor porque abrió el camino, porque Él es milagroso, porque Él está obrando nuestros milagros. Él está obrando en nuestras peticiones que entregamos ayer. Y no lo vamos a dudar más. Vamos a honrarlo con nuestra fe. Vamos a decirle con nuestra voz cuán agradecidas y como José con la certeza de que Él cumplirá cada una de sus promesas.